a Género y STEM, Caminos hacia la Equidad, un podcast de Ciencia 2030 que busca ser un espacio de reflexión y también de discusión sobre la equidad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la educación superior, con el fin de promover acciones concretas que reduzcan la brecha de género en esta área. Soy Macarena Rojas Ábalos, comunicadora científica, y los voy a estar acompañando a lo largo de todos estos episodios. El día de hoy me acompaña Andrea Vera Gajardo, quien es doctora en matemáticas de la Universidad de Chile, académica del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso y también directora del proyecto Anillo Disonancias, Comunidad, Universidad e Irrupción Feminista. Andrea, muy bienvenida. Muchas gracias, Macarena. También agradezco al Ciencia 2030 por esta invitación y por la instancia. Andrea, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son aún las brechas de género que persisten al día de hoy? Sí, o sea, mira, primera está la brecha más evidente, ¿no? Que es la que más se ve además, que es la brecha en la representación, ¿sí? En el número de mujeres participando en disciplinas de STEM. Pero esa es digamos, un síntoma solamente de algo más grande que está pasando, es el síntoma visible que tiene que ver con muchas otras brechas que quizás no son tan visibles, como por ejemplo la brecha en el reconocimiento, ¿sí? En el reconocimiento de la valoración social, por ejemplo, de las labores que ocupan las mujeres en el trabajo en general, en particular en el área STEM. Entonces, por ejemplo, han habido estudios que indican que en las universidades, en general, por ejemplo, la docencia, que se asocia con una labor de cuidado, ¿cierto? Con una labor más reproductiva, está más representada, exacto, las mujeres. También está la brecha en la autoridad epistémica. Este es un concepto que trae una filósofa que se llama Miranda Fricker para hablar sobre cuál es en el fondo como la autoridad que depositamos sobre ciertas personas, sobre ciertos cuerpos, para saber, en el fondo, qué tanto le asignamos saber a una persona, ¿no? Esa persona sabe, esa persona no sabe, lo que dice esa persona es verdad, no es verdad, etc. ¿Ya? Esa también es una brecha porque en general, sobre todo en las áreas con más alto contenido matemático, quienes se asumen como portadores válidos de conocimiento son los cuerpos masculinizados, ¿sí? De ahí también está la brecha, por ejemplo, en la pertenencia, que es algo que a mí me interesa mucho como tema de estudio, la pertenencia a la comunidad a la que pertenezco, ¿sí? La sensación de pertenencia es importante porque se ha descrito como un buen predictor, por ejemplo, para cuánto tiempo me queda en una carrera, ¿sí? O sea, las personas que se sienten menos pertenecientes, por decirlo de alguna manera, a la carrera que estudian, es más probable que abandonen su carrera, ¿sí? Y ocurre que la sensación de pertenencia a las comunidades científicas donde soy minoría es más difícil desarrollar una sensación de pertenencia, ¿sí? Entonces hay una brecha en la pertenencia a las comunidades científicas que son más masculinizadas. Y otra cosa que a mí también me interesa mucho y creo que es algo que quizás no se habla tanto es la brecha espacial, de alguna manera, como la utilización del espacio, ¿sí? El espacio no es algo pasivo, sino que es algo que genera realidades también, configura realidades. Y en los campus universitarios podemos ver cómo los espacios no son utilizados de la misma manera por hombres, mujeres, disidencias, etc., ¿no? Sobre todo en las carreras más masculinizadas. Por ejemplo, en las facultades de ingeniería es habitual contar con una cancha de fútbol que ocupa muchos metros cuadrados y tiene un lugar quizás muy protagonista a veces en algunos campus. Y si bien hoy en día es cierto que todo el mundo juega al fútbol, no podemos negar que igual culturalmente es un deporte todavía muy masculino y en que incluso la participación en ese deporte es bien masculino. Entonces también hay una brecha en la pertenencia espacial, cómo yo me muevo en el espacio, qué tan confiada me siento de utilizar el espacio en la sala de clase, cuánto espacio utilizo, etc. Es súper complejo entonces, porque no es solamente uno tiende a quedarse con el tema del ingreso o de la pertenencia o que en el fondo terminen y después logren ciertos puestos, sino que tiene que ver con una cosa súper cultural de cómo apropiamos el espacio, la universidad. ¿Cómo lo podemos revertir entonces? Sí, bueno, esa es la pregunta difícil y que, claro, yo al menos estoy, creo, todavía en la etapa más entendiendo el problema y como tratando de iluminar estas otras cosas que quizás no son tan visibles. Y claro, al menos para el punto de la representación ya hay algunas medidas, como las cuotas, los ingresos prioritarios, que sin duda son una ayuda sobre todo para que los colectivos que son minoría dejen de ser minoría. Pero creo que no podemos pensar que el problema se acaba ahí, ¿no? Esto no es una cosa Acabas de como... mencionar. sí, no es una cosa como llave y candado.
Entonces ya, eso puede ser que solucione el acceso, pero creo que también con el poco tiempo que llevan los programas de acceso prioritario, creo que ya es en algunas universidades al menos evidente que eso no soluciona el problema de la permanencia, ¿sí? O sea, las mujeres aún es más probable Deserte en algún que momento. deserte, claro. Entonces, para eso creo que es fundamental trabajar qué tan habitable es la comunidad que estamos promoviendo, ¿no? O sea, ¿a qué estoy invitando a las mujeres que se unen a esta carrera? Como a un lugar en que lo van a pasar cómodo, en que van a ser, o sea, en el fondo, ¿se les va a reconocer su capacidad de generar conocimiento o van a ser siempre como las segundas en la fila? Exactamente, sí, eso es súper importante. Y sobre el último, el último ejemplo que dabas con el tema del espacio, ¿cómo podemos intervenir también las universidades? Sí, a mí a veces, justamente una de las investigaciones en que trabajo tiene que ver con eso, en cómo es la espacialidad en campus de ingeniería en Chile, ¿sí? Entonces ahí entra todo como cómo se sienten las personas, la teoría de los afectos, cuáles son las emociones y afectos que afloran en ciertos espacios dependiendo de distintas posiciones sociales, ¿no? Para eso utilizo un marco que desarrolla una geógrafa catalana que se llama María Rodó, que ella utiliza unas especies de mapas que relacionan estas tres dimensiones: lugares, afectos y posiciones sociales. Entonces, cómo se sienten en la sala de clases según género, por ejemplo, o según clase, según, etcétera, ¿sí? Y lo que ha arrojado los resultados de esa investigación es que por ejemplo, en las salas de clases hay bastante incomodidad de parte de las mujeres y otros colectivos subrepresentados, disidencias, etcétera, bastante incomodidad en la sala de clases de acuerdo a su corporalidad, ¿sí? Entonces eso evidentemente influye en la relación que tengan con el conocimiento, con lo que están aprendiendo. Porque imagínate, para mí es muy decidora esto que tengo millones de relatos de entrevistas del estilo: hay una sala, hay 100 personas, carreras bien con hartas personas, la gran mayoría son hombres, yo quiero hacer una pregunta, yo mujer, por ejemplo, hago una pregunta y todo el mundo se da vuelta a mirarme. Te intimidas de inmediato, o sea, Evidentemente, sí. Entonces, también me da más miedo equivocarme, por lo tanto me expongo menos. Si me expongo menos, hago menos preguntas al profesor. Hacer preguntas en clase es muy importante. Yo ahora que soy profesora veo muy claramente cómo recuerdo más a los estudiantes que me hacen preguntas, yo quiera o no quiera. O sea, como que los tengo más presentes. Entonces, ¿cómo va de alguna manera eso delimitando la trayectoria de las personas en las carreras científicas? muy decidoras, son muy importantes las revelaciones que vas a entregar con tu estudio. Ujú. Y me imagino que eso también va a hablar, obviamente, por qué cambios podemos hacer, ¿no? Dentro de la universidad, Sí, en las claro. universidades. Sí, y ahí yo no tengo propuestas claras todavía. De hecho, en algún momento me gustaría trabajar quizás más con geógrafos y geógrafas para quizás pensar en un diseño participativo del espacio universitario, en los campus, en las salas de clases, como un espacio que de verdad genere relaciones, no sé, más horizontales o una comunidad más habitable para todos y todas. Y en lo concreto sabemos que esta brecha es alta, hay menos representación de mujeres y también de otros colectivos minoristas, pero ¿cómo afecta en la práctica en el desarrollo de la ciencia y de la innovación esta brecha? Sí. Bueno, ahí hay hartos ejemplos que han sido descritos en la literatura. Por ejemplo, al momento de los ensayos clínicos de ciertos medicamentos, ¿sí? Hay uno que es bien conocido, que es el del Solpidem, o algo así, creo que lo estoy pronunciando bien, que es un medicamento que fue probado solo en hombres. Entonces, una persona, dos mujeres creo, una de ellas falleció en un accidente automovilístico porque tomó una dosis que era la recomendada, pero no era la recomendada Para su peso y su talla. Exacto, sí, exacto. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo el conocimiento ha sido generado bajo un supuesto subyacente, que es una horma. Es como si el mundo estuviese conformado solo por cierto tipo de sujetos, ¿no? Esos sujetos son hombres, además, no cualquier hombre, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo estos supuestos de que el mundo está generado por sujetos además muy parecidos entre sí, qué relación tiene eso con el conocimiento que genero? Entonces también están estas pruebas de los cinturones de seguridad, ¿cierto? Que también es bien conocido. Em, También está lo de los algoritmos, que me parece un ejemplo muy entretenido e interesante. Ahí Cathy O'Neill, una matemática, tiene un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que habla sobre cómo se construyen los algoritmos, y ella dice que detrás de un algoritmo siempre hay una noción de realidad.
que en el fondo es explicarle a una máquina de qué se trata el mundo, qué es el mundo, ¿sí? Entonces, depende de cuál es el mundo que le estoy describiendo. Claro, ¿sí? ¿Cuáles son los inputs que le doy? Exacto. De mi perspectiva, en el fondo. Ajá, ajá. Y ahí es donde se cuelan los sesgos que todo humano tiene, pero el punto es saber que existen los sesgos, ¿sí? Como para que estemos atentos y atentas. ¿Y cómo afecta esa falta de diversidad también de género en otras áreas, como la solución, ¿no? La solución práctica a problemas complejos? Claro, sí. Yo creo que ahí es la falta de género, sí, de diversidad de género, pero no solo eso, creo que la diversidad de todos los tipos es la que crea mejor ciencia. Y en ese sentido la interdisciplina es clave, especialmente para los problemas complejos, porque, por ejemplo, lo que mencionábamos recién de la brecha de género en STEM, ya, lo que mencionaba sobre el espacio, eso es algo que yo no pudiese haber visto si es que no hubiese estado trabajando con una geógrafa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que esta como especie de interacción entre disciplinas, porque no es solamente la mezcla, es la interacción, es la que hace que veamos cosas que antes no veíamos y que por lo tanto podamos entender mejor el problema y a la larga resolver. Sí, sobre todo en el contexto de hoy día, que o sea, decir hay problemas complejos, universidades complejas no es trivial, ¿no? La palabra complejo per se involucra muchas cosas. Claro, exactamente. Y casi que viene de la mano un problema complejo con, por lo tanto, una mirada interdisciplinaria del problema. Claro, sí. Habíamos hablado entonces de estas acciones que tú consideras, pero siempre, y lo dijiste muy al comienzo, se piensa o se ve en los hechos que son las mujeres, por ejemplo, en las carreras académicas que hacen más clases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo o cuál es el impacto de la sobrecarga del trabajo en temas de género en la mujer, ¿no? En la comunidad universitaria? Claro. No, eso yo creo que ahora es un tema así, pero muy, muy, muy importante, sobre todo porque después de la ley 21.369, que debería estar implementada en todas las universidades, esta ley mandata a todas las instituciones de educación superior a tener institucionalidad de género, lo que está súper bien. Pero eso ha significado muchas cosas, pero esas labores en general las adoptan por el momento solo mujeres, ¿sí? Ya, eso podría no estar mal, pero el problema es que en general las cuestiones de género no tienen un buen estatus en las universidades. No son, puede ser que haya excepciones, pero yo diría que en general los conocimientos, es decir, el género no siempre se ve como un conocimiento, sino que como que fuese otra cosa, fuese solamente gestión, como que si no tuviera nada que ver con... El mismo rango. Exacto, no tiene el mismo estatus. Entonces, eso hace que las personas que trabajan en género tengan menos valoración social de lo que hacen, del trabajo que hacen. A veces eso tiene un impacto también en la remuneración. Entonces, también ha pasado que a veces hay que dejar de lado la carrera de investigación para hacerse cargo de esa gran labor que te están pasando, que muchas personas quizás lo toman por compromiso, y lo que está súper bien, pero si eso va a significar una pérdida enorme en tu carrera, no está tan bien. Exactamente, porque en el fondo se valora en la academia, por ejemplo, las publicaciones. Si tú haces más gestión, vas a tener menos recursos y tiempo para hacer gestión, o sea, para investigación. Sí, sí, la utilización del tiempo ahí es muy importante. Y además, esta también es una labor muchas veces ingrata, porque de parte de la institucionalidad a veces hay que tener súper harto cuidado con, hay que andar como pisando huevitos para no herir ninguna susceptibilidad. Pero luego también de parte del movimiento feminista, que fue quien impulsó esto en 2018, y luego de eso salieron todas estas implementaciones, tampoco quizás ha valorado tanto la labor que es ser el jamón del sándwich, en el fondo, estar ahí como en ese trabajo un poco de mediación entre dos o más fuerzas. ¿Y cómo podemos fortalecer entonces el trabajo dentro de la comunidad, ya que está esta ley? Sí, yo creo que es clave colectivizar el trabajo. En el fondo, en algún momento, todo integrante de la comunidad tiene que asumir esto como un problema que nos compete a todos. O sea, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la comunidad universitaria, por lo tanto a todos nos debería interesar. Y creo que en ese sentido algunas universidades ya han empezado, por ejemplo, a potenciar algunos talleres de masculinidades, o en el fondo que esto interpele a todas las personas, ¿no? Porque de alguna manera quizás hemos creado esta cuestión, este problema, porque es un problema de una manera, primero, súper binaria,
y sabemos que el binario no agota la posibilidad de subjetividades, y además como si fuese algo que solo debería importarnos a las mujeres o que solo le afecta a las mujeres, que totalmente de acuerdo, o sea, afecta más a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, por lo tanto no son solamente las mujeres las que se tienen que hacer cargo. Y también creo, y por experiencia propia, creo que también hoy en día hay bastantes colegas varones que le han dado una vuelta al asunto, pero quizás no encuentran el espacio para hablarlo. Tendrán que buscar ellos sus espacios, pero hay que darle un lugar. Hay que dar un espacio, sí. Sí, sí. De hecho, ahora en el anillo este que trabajo tenemos 3 tesistas, varones trabajando en temas de masculinidades, súper interesante. O sea, además hay también como, yo siento un revival de la teoría de masculinidades en Chile, de gente joven pensando cosas muy, muy como complejas, interesantes, que interpelan, cosas difíciles también, pero creo que ahí hay algo que hay que ponerle ficha. Es difícil pedirle al sistema que cambie de la noche a la mañana. Sí, no, totalmente, porque también yo entiendo que ya, todos quisiésemos que esto cambie, pero en realidad es un problema para todos. Y no, pues quizás hay gente que está súper cómoda, ¿no? No le conviene cambiar. Claro, exacto. Pero yo tampoco diría que todos los hombres están cómodos en esto. Yo creo que también hay bastante incomodidad. Es súper interesante lo del anillo. Sí. Andrea, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las mujeres, pero también a las niñas que están estudiando, a las jóvenes que están estudiando y que ven en este camino muchos desafíos al estudiar algo STEM y también quizás que es difícil su continuidad al fondo a lo largo de la trayectoria académica? Sí. Bueno, creo que lo primero que diría es que frente a los desafíos es súper importante la asociatividad. Asociarse, encontrar referentes, pero también pares, compañeros, compañeras, en el fondo colectivizar, ¿sí? Esa angustia que probablemente alguna persona puede tener, para también entender que no es una angustia necesariamente, muchas veces no es una angustia personal, sino que es algo que tiene que ver con algo más estructural y que a muchas personas les está pasando y que siempre es muy constructivo y transformador asociarse en ese sentido. Eso por primera parte. Y en segundo lugar, y aquí quizás también viendo mi propia biografía, yo creo que, al menos recuerdo cuando yo estudiaba la licenciatura, me sentía muy presa de la expectativa que estaba posada sobre quien estaba estudiando licenciatura en matemática. ¿Cuál era esa expectativa? Seguir la carrera académica, terminar la licenciatura y hacer lo más rápido posible el doctorado, el postdoctorado, etc. Y sentarte como una académica. Exacto. Cosa que yo hice. Pero a mí siempre me interesaron muchas otras cosas. Empecé, por ejemplo, cuando hace 20 años a ser parte del movimiento feminista, entonces era parte de un colectivo y por lo tanto muchas otras cosas me pasaban aparte de que estudiaba licenciatura en matemáticas, ¿no? Lecturas, conversaciones, etcétera, pero trataba siempre como de callar todo eso, de bajarle el volumen, porque yo lo que tenía que hacer era la licenciatura, la trayectoria lineal, uniforme, etcétera, ¿no? Entonces me hubiese encantado que alguien me dijera como, no, o sea, a veces la riqueza está en la singularidad de las trayectorias, ¿no? En eso como medio que torciste el camino y te desviaste y tomaste como el camino más largo y el más curvilíneo, pero finalmente de ahí creaste algo que tiene mucho que ver con la interdisciplina. Y creo que también para el contexto actual que vivimos, que yo lo definiría como un contexto de crisis, como climática, social, etcétera, posiblemente esas trayectorias raras, de alguna manera, son las que pueden contribuir con nuevos conocimientos, con nuevas miradas y eventualmente nuevas soluciones para enfrentar esto. Entonces, eso, como confianza en que tu propio lugar, en que te puedes hacer un lugar, te puedes hacer un espacio que no tiene que ser necesariamente el que se espera de ti, no tiene que ser la trayectoria lineal y la usual que ves. Que no es un fracaso. Exacto, y que no es un fracaso, sino que incluso puede ser algo mucho exitoso. Más valioso desde el punto de vista social. Sí, sí, totalmente. Algo que quizás puede servirle más a ti, al mundo, en fin, a la naturaleza. Andrea Vera, un gusto conversar contigo. Andrea es académica del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso y también directora del proyecto Anillo Disonancias, Comunidad, Universidad e Irrupción Feminista. Muchas gracias por acompañarme en el podcast Género y STEM Caminos hacia la Equidad. Muchas gracias por la invitación.